Hola nenes, los saluda su compa, el andariego. Hoy vengo de nuevo a hablarles sobre temas del transporte público. Ya llevábamos mucho rato que no hablábamos de alguna compañía de transporte público. El día de hoy le toca a la Ruta 316, la cual hace años fue de las más grandes del municipio de Escobedo, hoy luce muy diferente a como era en el pasado. Si quieres saber cómo se ha ido transformando esta ruta, te invito a que te quedes cómodo y vayas por tu botanilla. Y bueno, vámonos. La Ruta 316 pertenece al Grupo de Concesionarios Unidos de General Escobedo, Ruta 316. Esta compañía tiene su taller al fondo del Parque Industrial Escobedo sobre la calle Cucharas. Dicha compañía ya existía desde los 90 y empezaron usando las clásicas camionetas Dodge de las gordotas, para luego pasar a usar microbuses de lámina Ford que funcionaban con gas LP. Estas unidades tenían la particularidad de tener las ventanas muy chiquitas y hacer demasiado ruido al acelerar en primera. Su diseño era totalmente rojo y tener franjas blancas en sus costados. Tiempo más adelante por allá, finalizando los 90, se les ponían distintivos a los microbuses. Estos eran un recuadro con la leyenda microbús, el cerro de la silla y abajo el número de la unidad junto al número de unidades de la ruta, por ejemplo, 5 de 40. A un lado se ponía otra placa con el número de la ruta como R316. Luego, en los primeros años 2000 la Agencia del Transporte mandó que todo microbús cambiara sus colores al verde, ya que este era el nuevo distintivo de las rutas de microbús de la serie 300. Cabe destacar que la mayoría sí hizo ese cambio, pero algunos quedaban igual con sus colores clásicos. En 2003 la ruta empezaría su renovación de unidades, integrando nuevos modelos de la marca Ford y luego llegaban los primeros minibuses con chasis Mercedes-Benz. En esos años se introducía el uso de boletos de usuario. Durante muchos años las rutas de microbús eran las únicas donde no daban boletos. En 2006 seguía la renovación de toda su flota, dejando atrás los viejos modelos de microbús Prisma que eran muy compactos e incómodos. Ahora se integraban modelos más cómodos como los Mini Torino y otros con chasis International. Hoy en día los modelos más usados en esta ruta son el Mercedes-Benz Boxer, el cual es el más confiable, cómodo y más usado, luego algunos pocos Mercedes-Benz Toretto y Sigma y otros modelos raros como los de chasis Volkswagen o International Becar. Y respecto al servicio de la ruta, en un inicio se tenían muchos ramales y casi todos partían hacia Escobedo desde una base situada sobre Avenida Nogalar frente a la colonia Cuauhtémoc, luego se moverían hacia Múnich en 2005 conforme se llenaba de tráfico la Avenida Nogalar y en 2007 se moverían hacia la lateral de la vía del tren en la colonia Garza Cantú, en San Nicolás. Cabe destacar que todos sus ramales salían desde la colonia Cuauhtémoc, retornando en un semáforo que existía frente a la avenida famosa, en los años 90, luego seguían derecho por Nogalar hacia Universidad, después tomaban sendero divisorio y, de ahí, partían según el ramal destinado. La mayoría de estos hacia algunas colonias de Escobedo cercanas a Raúl Salinas o el Parque Industrial. Cabe destacar que el servicio de microbuses en Escobedo estaba dividido. Por el área de Raúl Salinas corrían los ramales de la Ruta 316, mientras que para el área cercana a la cabecera municipal y Boulevard Juárez corrían los ramales de la extinta Ruta 317 Flores Magón y por el lado detrás del Cerro del Topo Chico corría la Ruta 314. Volviendo a la Ruta 316, esta alargaría sus ramales dando servicio hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León y las fábricas ubicadas sobre Múnich, pero solo de regreso a la base. En 2005 cambiaba la base hasta Avenida Múnich, casi llegando a la universidad y en 2007 alargaría todos sus servicios hacia el mercado de abastos Estrella y la colonia Garza Cantú, cambiando su base hasta a un lado de la vía a Matamoros. Y bueno, vamos a recordar cuáles fueron todos sus ramales.
Ahora vamos a hablar de cada uno de los ramales que se dividía la ruta 316. Número 1. Bosques, balcones. Este ramal tenía su recorrido por las avenidas Sendero hasta el fondo, para doblar en Acueducto y seguir derecho hasta el fondo de la colonia Bosques de Escobedo. Desde que existía esta ruta, siempre ha tenido de competidor fuerte a la ruta 55 Balcones, hoy ruta 226 Bosques. Si bien daba un buen aliviane a la gente que vivía cerca de Acueducto, pero antes no superaba a su competidor que siempre se llenaba en esa avenida. Aún así la gente de esa avenida la usaba mucho y más de regreso desde Universidad, ya que la ruta 55 ya pasaba llena en esa área. Cabe destacar que el servicio de microbuses en los años 90 se implementaron para crear rutas cortas que no llegaban al centro de Monterrey, en su mayoría, y para desfocar la carga de las rutas largas. En ese caso la ruta 316 Bosques era como un auxiliar para la gente de Acueducto y Bosques. Hoy en día se necesitan más rutas cortas, ya que las rutas que antes estaban se han ido alargando mucho hasta lugares lejanos que albergan colonias grandes y la gente que está en puntos medios ya no puede usar la ruta debido a la saturación provocada por la alta demanda de los sitios urbanos muy poblados. Número 2. Fomerrey 9 y 36. Este ramal tenía su recorrido entrando a Escobedo por Sendero, luego entraba a la calle Morelos, recorriendo las colonias Gasca y Felipe Carrillo, salía a Raúl Salinas y subía a Fomerrey 9 por la calle Miguel F. Martínez. Recorría toda esa colonia y llegaba a las colonias Fomerrey 36 y Los Girasoles primer sector. Este ramal fue por un tiempo bien consentido por la compañía, ya que se vería más renovaba su flota. Su competencia siempre fue la ruta 55, la cual tenía sus ramales Fomerrey 9 y 36 por Barragán y Universidad, luego Fome 9 y 36, Plaza Outlet y otro ramal piloto que se iba por Joyas de Anáhuac y Universidad. Aún así supo posicionarse en el gusto de los vecinos de Fomerrey 36, Fomerrey 9, Felipe Carrillo y Celestino Gasca. Durante un tiempo tuvo un derivado piloto que era Fome 9 y 36 por Joyas, para hacerle un poco la competencia a la ruta 55 Joyas, Ayala por allá del 2001, durando muy poco debido a la poca aceptación de la gente. Este se iba por Santa Bárbara, Los Pinos, Las Torres y Compostela para seguir su recorrido hacia Fomerrey 9. Se pretendía competir con la ruta 55 Joyas Ayala, la cual nació a mediados de 2001. Volviendo al ramal principal Fome 9 y 36, este era muy usado por muchos años hasta que llegarían competidores muy fuertes que marcarían su destino. Número 3, Mirador, Lázaro Cárdenas. Este ramal tenía su servicio hacia San Nicolás y una pequeña parte de Monterrey. Su recorrido era por Sendero, luego por la calle de San Blas, entraba a algunas calles de la colonia Mirador, seguía luego todo San Blas hasta pasar por Lázaro Cárdenas y llegar hasta las calles Linares y Almazán, frente a la colonia Topo Chico, en Monterrey. En ese entonces la calle San Blas era de un solo carril por sentido y poco a poco se empezaría a saturar. Su recorrido es muy curioso, porque tenía que rodear todo Universidad, Sendero y San Blas para llegar, pudiendo llegar rápido por Almazán, pero ya había otra ruta que ya hacía ese recorrido, y era la ruta 65, su principal competidor. Aún así la gente usaba mucho esta ruta 316 Mirador, ya que les servía a muchos que iban hacia el centro de San Nicolás. Este ramal andaba con los microbuses más viejitos de la ruta y cuando renovaban unidades, usaban las menos vistosas de toda la ruta. Número 4, Pedregal. Este ramal tenía su recorrido al principio por Sendero, luego Raúl Salinas, calle Morelos por Gasca y Felipe Carrillo, retomaba Raúl Salinas hasta llegar al Parque Industrial Escobedo, se iba todo derecho por la avenida Las Torres y llegaba a Pedregal, a un lote baldío muy cercano al Cerro del Topo Chico. Con el tiempo y con las mejoras a la avenida Raúl Salinas, la cual antes era de un solo carril y ahora creció a 3, la ruta Pedregal dejaría de entrar a la calle Morelos y seguiría derecho por todo Raúl Salinas. La ruta siempre fue muy aceptada y fue la más consentida, ya que al empezar la renovación de unidades desde 2002,
Siempre se mejoraba el servicio de este, para luchar frente a su competidor fuerte, la Ruta 56 Pedregal, hoy 220. El motivo por el cual jalaba mucha gente era porque cruzaba el Parque Industrial Escobedo. De este ramal se derivaba otro servicio piloto, el cual entraba a Joyas de Anahuac, igual que el otro ramal piloto de Fome 9 y 36, y le pasaría lo mismo que a este. No tuvo suficiente pasaje y se acabaría rápido. Y volviendo con su ramal principal, lo dejamos por este momento, ya que luego vendrían cambios muy interesantes por allá del 2003 en adelante. Número 5, Provileón. Esta ruta era muy distinta al resto de sus hermanas, si bien no era muy rezagada como su hermana Mirador, Lázaro, su recorrido era muy peculiar. Esta ruta no salía de Nogalar, tal y como lo hacían sus hermanas, sino que salía desde la colonia Iturbide, en San Nicolás, sobre la calle Burgos, atrás de donde se ubica el paradero de camiones de Universidad, casi llegando a la Clínica 6. Saliendo de ese paradero cruzaba por Burgos para salir por Lerdo de Tejada hacia Barragán, de ahí cruzaba Sendero, se metía por Morelos a La Gasca y Felipe Carrillo, luego salía a Raúl Salinas, de ahí tomaba Plinio de Ordóñez hasta llegar a San Genaro, de ahí se metía por todo Provileón, cruzando calles como Cerro del Águila, Cerro de Mezquital, Cerro de Tepeyac y saliendo por Cerro de las Mitras hacia la colonia Monteorer, de ahí seguía hacia el Parque Industrial hasta Pedregal, allá junto a su hermana Pedregal. Su competencia siempre fue la Ruta 56 Provileón, misma que antes andaba bien de frecuencias, pero por allá de los 2000 se quedaba con menos camiones hasta tener solo 5 y se volvía fantasmal. Esto hizo que la Ruta 316 Provileón tuviera mucha aceptación por tener mejores frecuencias y unidades más cómodas, ya que se le ponían algunos microbuses nuevos que iban llegando. Esta ruta hacia San Nicolás tenía transferencia gratuita con cualquiera de sus hermanas para poder llegar a Nogalar, pero al revés no aplicaba. Aquí dejo un ratito esta ruta, ya que vendrían cambios en ella. Solo les adelanto que fue muy bien querida por muchos años hasta que a su competidor le pasarían cosas muy interesantes, mismas que marcarían a este ramal de la Ruta 316. Año 2003 en adelante, tiempo de mejoras y otros cambios. A partir del año 2003 se vendían grandes cambios para esta empresa. En estos tiempos llegaban modelos más modernos de microbuses por parte de Ford, Mercedes-Benz, International y otras marcas de chasis de microbuses. De estos microbuses, los más cómodos se enviaban a los ramales que tenían a las competencias más fuertes. En un orden de preferencia, los más chidos se mandaban a Pedregal, sobre todo los microbuses Mercedes-Benz con carrocería Eurocar de doble ventana, luego se mandaban algunos de estos a Fome 9 y 36 y a Provileón, junto con algunos Ford con carrocerías más sencillas, y los pocos nuevos que quedaban se metían a Bosques y a Mirador, siendo esta la que tenía los microbuses más viejos en la mayoría de su flota. El cambio no solo se veía en sus unidades, también en el servicio por parte del operador, ya que por este tiempo se implementaba el uso de boletos de pasaje, cosa que solo se vería en rutas de camiones radiales, periféricas, etc. Toda ruta de microbús ya lo haría desde ese momento. Los cambios también empezarían con los recorridos de algunos de sus ramales. Empiezo con el ramal Pedregal. Por allá de 2003 su competidor, la Ruta 56 empezaba su servicio a la colonia Santa Marta, mismo que ya conocemos que se iría hasta la colonia La Unidad, hasta los límites municipales de Escobedo con García. Para no quedarse con los brazos cruzados frente a su competidor, alargaría su ramal Pedregal hacia la colonia La Unidad. En ese entonces tuvo bastante éxito, ya que la demanda crecía y sus microbuses, aunque eran los más chidos, no se daban abastos y llegaban súper llenos hacia Raúl Salinas. Esta ruta duraría solo hasta 2004, moriría, pero para evolucionar a algo mejor. En el verano de 2004 se le daba permiso a la empresa para transformar a su ramal 316 Pedregal, la unidad en ruta 16 unidad, Pedregal, Nogalar, dejando de usar aquellos microbuses Eurocar para inaugurar su flota de 20 unidades panorámicas modelo 2004. Estas eran la mitad de Mercedes-Benz Torino Marco Polo y la otra de International Aiko Magno. Este modelo 2004 de Aiko Magno tendría grandes mejoras en su carrocería, siendo más cómodos y bonitos sus interiores comparados con los anteriores. Después de este cambio, la ruta crecería su éxito, llenando sus camiones en las colonias La Unidad, 18 de octubre, Santa Marta, Pedregal y Parque Industrial. Hacia Raúl Salinas la gente que subía quedaba de pie.
de San Nicolás a Escobedo, por Sendero y a Lucianguenas hasta el tope. Poco más adelante la ruta cubría en su recorrido las colonias San Martín y Las Palmas, esto ya en territorio de García Nuevo León. Gran parte de su éxito era porque la ruta 220 la unidad estaba apenas en fase de prueba, ya que le llegaban camiones de pesquería, luego se los quitaban y quedaba el fantasmal. De 2004 a 2006 esa ruta nomás no despegaba. Hasta 2006 sería el tiempo en el que por fin mejoraría al recibir su flota de 20 camiones Torino Marco Polo 2006 climatizados y, a partir de este año la ruta 16 unidad, Pedro tendría más retos frente a la competencia. Afortunadamente la ruta 16 supo enfrentarse a esto y meterían más unidades nuevas. La flota de esta ruta tenía números económicos con múltiplos de 5 partiendo del 105. Los primeros que llegaban fueron del 105 al 195, luego llegaban el 100 y 200 en 2005 y en 2007 llegaban del 205 al 250. A partir de 2007 se integraban a la flota nuevos camiones Torino G6, algunos austeros y otros ya climatizados de agencia, incrementando los números económicos a 260. Recuerdo bien que los camiones que iban hacia la unidad se llenaban mucho de tierra y todas las unidades de esta ruta siempre andaban bien sucias, casi no las lavaban y los pandilleros las maltrataban y siempre le quebraban los asientos traseros. De su limpieza no destacaba este ramal. Más adelante llegaba un par de camiones climatizados 2004 que antes pertenecían a Grupo Lascano. Todo iba muy bien para esta ruta, hasta que vendrían tiempos muy difíciles. Aquí dejaremos un rato esta ruta para continuar con los ramales de la ruta 316. Ahora seguimos con FOME 9 y 36, esta ruta fue de las que seguían siendo consentidas y le llegaban algunas de las unidades que la extinta ruta 316 Pedregal dejaba. El recorrido siempre fue el mismo y pudo lidiar contra la ruta 55, pero en el 2006 entraba un competidor nuevo, el cual antes era un muertazo que no le daba lata. La ruta 56 Provileón a finales de 2005 recibía camiones de su extinta hermana la ruta 56 Pedregal, ya que esta se cambió a 220 Pedregal y renovaba su flota con camiones International Aiko Magno 2005 de motor delantero. Durante un tiempo la ruta 56 Provileón tenía buenas frecuencias hasta que sería suspendida un tiempo corto y a mediados de 2006 entraba ya como ruta 220 Provileón, con camiones International Aiko Magno 2006. Esto sí representó un reto fuerte para la ruta, ya que algunos vecinos de Fomerrey 36 y Fomerrey 9 la usaban para bajar de la colonia hacia Sendero, aunque esta se sigue a Barragán, ya para Universidad la gente seguía con la ruta 316 Fome 9 y 36. Aún y con ese competidor nuevo, pudo sacar el trabajo y seguía con buena demanda, hasta habían renovado gran parte de su flota con microbuses nuevos como los Mini Torinos 2006 y 2007 y otros más nuevos. Poco tiempo más adelante en 2007 la ruta ya era alargada hacia la colonia Garza Cantú y al mercado de abastos de San Nicolás. Esto le favorecería bastante para su servicio. Su buena racha seguía hasta que en el verano de 2008 llegaba su competidor fuerte, el cual lo marcaría para siempre. En ese tiempo se inaugura la estación del Metro Sendero y, con esta, llegaba la ruta de Transmetro Fomerrey 9. Esta ruta es un alimentador que te lleva al metro sin costo extra, pagas a bordo la tarifa y con el boleto que te daban, entrabas sin costo extra al metro. Esta ruta en ese entonces cobraba 4 pesos con 50 centavos y la gente de Fomerrey 9 la usaba más, algunos para ir a universidad y otros para ir a Raúl Salinas a hacer sus mandados. En un principio el Transmetro no recogía gente hacia Fomerrey 9 después de cruzar Sendero, pero ante la insistencia de la gente para usarlo, Metrorrey ya les daba oportunidad de subir desde Raúl Salinas hacia Fomerrey 9. Por allá de 2012 la gente ya casi no le prestaba atención a esta ruta y más porque empezaban a faltar unidades. Con esto ya le tocaría morir a esta gran ruta. Varios fueron los motivos para darle muerte, unos dicen que, porque la ruta 316 preferían más a la ruta 16 y a la ruta 316 Balcones, pero el motivo más fuerte fue la baja demanda que tenían. Con la llegada de este Transmetro, toda ruta que cruzaba las colonias Fome 9 y 36 quedaban condenadas a morir, de por sí ya había muerto la ruta 55 Fome 9 y 36 con todas sus variantes en 2006 por causas de la administración de esa ruta y luego la 356 de Lobo y Linneus moriría por culpa de la fuerte influencia de las rutas de Transmetro, 226 Bosques y 220 Provileón. Alguna vez entró la ruta 39 a la Fome 9, pero no le fue bien, esto debido a la poca información que había en ese entonces y a la incómoda modalidad del transfer. Ahora seguimos con la ruta 316 Provileón.
En 2005 la Ruta 56 Provileón incrementaba sus unidades, las cuales eran recicladas de la extinta 56 Pedregal, y esta fue un gran reto que marcaría para siempre a este ramal. Desde ese año dicha ruta, ahora Ruta 220, se renovaba constantemente y, a pesar de ser el patito feo de enlaces periféricos del norte, sus unidades eran mejores que los microbuses de la Ruta 316. Si bien ya sabíamos que el ramal Provileón tenía su base en la colonia Itúrbide, esta dejó de operar y se moverían hacia la base de Nogalar en 2004, en 2005 alcanzaría a mudarse hacia la calle Múnich, y en 2006 alcanzaría a expandir su recorrido hacia la colonia Lomas de San Genaro, esto para darle pelea a la Ruta 220, pero no duraría mucho rato hasta morir por allá a inicios de 2007. La ruta no pudo ante la creciente competencia de la Ruta 220 Provileón. Si bien la Ruta 316 se iba por Universidad, mucha gente se quedaba mejor con la competencia. Hoy en día pudiera funcionar bien si se resucitara esta ruta, ya que la Ruta 220 anda fallando mucho. Se le pudieran hacer algunos cambios de recorrido desde la salida de Plinio de Ordóñez hacia Universidad, para no hacer interferencia con el Transmetro ni con la Ruta 220. Ahora seguimos con la Ruta 316 Mirador. Este ya de por sí era el patito feo de la Ruta 316 y poco se le invertía, ya que la gente poco a poco lo dejaba de usar, primero porque se le quitarían unidades y luego por lo difícil de su recorrido. La gente de Lázaro Cárdenas tenían que rodear bastante para salir a este sendero. Luego por allá de 2005 la Ruta 65 de Transregio tendría mejores unidades para su funcionamiento y sus frecuencias eran mejores, además que salías más directo hacia Almazán. Por este motivo y la falta de unidades de la Ruta 316, la gente ignoraría esta y se le daría muerte más adelante en 2012. Y bueno, murieron primero las variantes de Pedregal y Fome 9 y 36 que circulaban por Joyas, luego el Pedregal evolucionaría a Ruta 16, después morirían el Fome 9 y 36, el Provileón y el Mirador, ahora solo nos quedan las rutas 16 y 316 Bosques. Vamos a ver cómo estas dos han cambiado. Últimos cambios de las rutas 16 y 316. Respecto a la Ruta 316 nos quedaba la Ruta Bosques y esta, si bien antes estaba algo rezagada, ya que tenía unidades algo viejas, pero conforme murieron sus hermanas, las unidades nuevas se le integraban, mejorando mucho sus servicios. Desde 2007 la ruta empezó a tener grandes retos, esto era porque su competidor, la Ruta 55 Balcones, evolucionó a Ruta 226 Escobedo, Lindavista y se le integrarían unidades Torino G6 2007 climatizadas y con esto se haría más fuerte, poniendo un poco en aprietos a la Ruta 316. Con todo y esto, aún la gente lo quería porque siempre fue un aliviane para la gente de Acueducto cuando la Ruta 226 se saturaba, y luego cuando ésta se alargaba cada vez más, ahora llegando a Residencial San Miguel, ya pasaban muy saturadas sus unidades. En 2009, en un lugar muy cercano a la colonia La Unidad, ya en territorio de García Inl, una nueva colonia empezaba. Esta se llama Paraje San José y poco a poco llegaban rutas a dar servicio. La Ruta 316 solo llegaba a Bosques, pero se cuenta que la gente de ese lugar ya no quería la ruta, así que estos adquirieron un terreno ubicado dentro del Parque Industrial Escobedo, al final de la calle Cucharas, y ahí sería su nueva morada. Esto fue por allá de 2012. Ahora la ruta salía de ahí hacia Acueducto, Sendero, Universidad, Nogalar y llegaba a la colonia Garza Cantú. El cambio más significativo para la Ruta 316 Bosques fue el alargarse hacia la colonia Paraje San José por allá de marzo de 2013. Las rutas que entraban a esta colonia solo salían hacia Lincoln o hacia San Bernabé, pero aún no existía una opción para conectar a esta colonia de García con Escobedo. La ruta fue inmediatamente aceptada en esa colonia y hasta hoy su demanda ha sido alta y se le pondrían más y mejores unidades, por ejemplo los nuevos camiones Mercedes-Benz Boxer, los cuales son mayoría, y algunos otros microbuses diferentes, por ejemplo los marca Volkswagen con carrocería de Sigma y algunos Mercedes-Benz con carrocería Beckcar. Ahora hablemos de lo que ha sido la Ruta 16 Unidad, Pedre. Durante los años del 2007 a 2010 todo era miel sobre hojuelas para la Ruta 16, la cual había sido la consentida de la Ruta 316. De hecho, se pensaba que iba a seguir creciendo, hasta que se empezó a ver que la ruta andaba en problemas.
El primer problema de esta ruta fue que se había quedado estancada en el modelo de sus unidades, mientras muchas rutas renovaban hacia modelos más nuevos del Torino G6 2011. Esta siguió con las mismas unidades climatizadas y austeras del 2008 y las que, en un principio jalaban con clima, dejaron de prenderlos y les abrieron las ventanas. Después harían lo mismo con las unidades seminuevas que fueron de Grupo Lascano. Ya ninguna de sus unidades tenía el clima prendido. Al parecer la administración de ese entonces dejó de prestarle atención a esta ruta. Ya ahora el nuevo consentido era la ruta 316 Bosques, Parque Industrial. En 2011 la ruta ya empezaba a rezagarse, cambiando sus torinos por microbuses, entre ellos unidades recicladas de Bosques y algunos microbuses feos cuadrados de lámina, de esos que parecían de la extinta ruta 330 Delfines. Por ahí andaba un camión International Eurocar que al parecer fue de la ruta 216. Se dice que varios torinos se fueron a la ruta 13 Alianza Real. Conforme pasaba el tiempo, las frecuencias se volvían malas y ya era una ruta fantasmal. El segundo problema fue que Grupo Enlaces acabó con esta ruta, ya que cubría casi todo el recorrido de las rutas 220 Unidad y Pedregal y, al perder unidades, la gente optaba por usar la 220, misma que andaba a la vanguardia con unidades Torino 2012, excelentes frecuencias y siempre con aire acondicionado. Ya era bien raro ver a la ruta 16 jalando. Algunos rumoran que hubo malas administraciones de los bienes de la ruta 16 y que, por eso empezó a agonizar. En 2017 ya solo andaban 1 o 2 camiones jalando con pocas vueltas al día y se usaban unidades prestadas de su hermana Paraje, Balcones. En 2018 se hizo un intento de levantar a esta ruta, asignando algunos camiones Boxer para levantarla, pero nomás duraron un par de meses así y volverían a usarse como ruta 316 Paraje. Hoy en día la ruta 16 existe, pero como un servicio reducido de la ruta 316. Tiene una vuelta en la mañana como a las 6 am y otra vuelta por ahí de las 2 pm y se manda una unidad de la ruta 316 a cubrir este servicio. Ruta 316 hoy en día. Siguiendo con la ruta 316, en agosto de 2016, cuando entró en vigor el consorcio de rutas, se hizo una ruta nueva, la cual sería transfer para las rutas 16 y 316 Paraje. Esta ruta fue la ruta 316 Mirador UANL. Su recorrido era desde la avenida La Aurora frente a la colonia Mirador, luego salía por toda esa avenida hacia Lázaro Cárdenas, bajaba por Almazán para Barragán, luego tomaba Nogalar y en el cruce con Múnich hacía transfer hacia el mercado de Abastos, luego el regreso a Nogalar se hacía en el retorno de avenida San Nicolás y regresaba por donde mismo hasta Sendero, de ahí bajaba a Sendero hasta Raúl Salinas para hacer transfer con las rutas 16 y 316 Paraje. Este servicio, si bien es buena idea para la gente de la avenida La Aurora, fue muy bien desaprovechado, solo duró un mes porque la gente no lo quería, ya que en ese entonces la ruta 39 Sendero pasaba con mejor servicio y más directo para no hacer transfer. En fin, eso de los transfers no es muy buena idea que digamos, jala mejor hacer otro sector largo que circule por esas áreas. Y sobre la ruta 316 Paraje San José, el éxito de la ruta sigue hasta hoy. En junio de 2018 llegaría a Paraje San José un servicio transfer de Grupo Enlaces, el cual era la ruta 232 Paraje San José Valle de San Francisco. Este salía de esta colonia hacia el Libramiento y bajaba a la carretera a Las Pedreras. Luego entraba a la avenida Monterrey, en el fondo de la avenida era el transfer con la ruta 232 Ramales La Unidad y San Marcos. Este servicio fue muy bien implementado con buenas frecuencias y algunas veces era bien utilizado, pero poco a poco la gente se cansaba de usarlo, debido a que tomaba más tiempo entrar a la avenida Monterrey y tomar otro camión, mientras la ruta 316 se iba directo a Escobedo y San Nicolás. Aquí podemos decir que fue una venganza justa de la ruta 316, ya que Enlaces fue un motivo por el cual se redujera demasiado la ruta 16 hasta volverse un servicio de 2 vueltas.
Curiosamente en estos días que escribo este guión, se rumora que va a volver Grupo Enlaces a poner un ramal de la ruta 232 que salga directo a Escobedo, ya que también se rumora que van a reducir o hasta desaparecer a la ruta 232 la unidad San Marcos debido a los problemas de inseguridad de esas dos colonias. Falta ver qué pasará. Y bueno, aquí les dejo mis observaciones de la ruta 316 a cómo está hoy. Puntos buenos. Si bien, a pesar de las pérdidas de ramales que tuvieron, hoy en día han sabido mantener a flote al ramal de Paraje San José. Sus unidades están en buen estado a pesar de tanto traqueteo. Algunas de sus unidades andan algo mamalonas con tuneado. Su frecuencia es como de 10 minutos y su servicio es bueno, se van rápido por el libramiento y llegan en buen tiempo a Escobedo. Su recorrido es único. En Paraje San José operan las rutas 38, 40, 310, 314 y 316. La primera sale directo a Lincoln hacia el centro, la ruta 40 sale a Solidaridad por la unidad, la 310 sale a la Alianza y a San Bernabé por la unidad, la 314 sale a Camino Real y San Bernabé por la unidad y la 316 sale directo a Escobedo por Libramiento. Es la única vía hacia San Nicolás y Escobedo. Tuvo de competidora la ruta 232 y le supo ganar. Puntos a mejorar. Aún teniendo un recorrido largo de poco más de 60 kilómetros, siguen manejando unidades Midibus. Aquí se necesita cambiar sus Boxer a Torino Marco Polo. Se verían super cool si tuvieran Torino MD, G7O, de perdido, Torino, H. Si bien, se les autorizó usar la ruta 16, ya que su longitud es poco más de 51 kilómetros, aquí pudieran cambiar su ruta a ruta 16 Paraje San José, Mercado de Abastos. Y sobre la ruta 16 la unidad, pudieran revivir este servicio y moverlo por otras avenidas donde no interfirieran con el servicio de las rutas 220 y 232, por ejemplo usaran la avenida Acueducto o la avenida Las Torres, aunque en esta última se va a tener muy pronto un Transmetro que saldrá de Pedregal y cruzará por aquí. A lo mejor si mandáramos a la ruta 16 por Joyas de Anagua pudiera ayudar un poco, ya que no hay ruta que cruce esa colonia desde la muerte de la ruta 226 Joyas, Ayala. Ideas de rutas nuevas posibles. Imaginemos que la ruta 316 Parajes y se convirtió a ruta 16. Este sería ruta 16 Paraje San José, Mercado de Abastos. El sector 1 sería el ramal Balcones, que viene siendo el mismo que usamos. Como sector 2 tendríamos a la actual ruta 16 Unidad Pedre, pero su recorrido sería saliendo de Paraje San José y modificaríamos su ruta para hacer lo que hacía la ruta piloto Pedregal por Joyas. Ya que ahora no hay ruta que entre desde hace años, ya que se murió la ruta 226 sector 3 Joyas Ayala y nadie ha querido entrar por ahí. Como sector 3 tendríamos el FOME 9 y 36. Este pudiera funcionar si cruza más colonias, llega de paso a estas dos colonias y sale por alguna vía directa. Podríamos salir desde Paraje San José por Libramiento, entramos a las colonias Santa Luz y Mirasur, pasamos por Lomas de San Genaro para bajar por Fomerrey 9 y 36 y luego, en vez de tomar Raúl Salinas, saldríamos por la avenida Las Torres por el Parque Lineal. Como alternativa podríamos irnos por Barragán en lugar de usar la avenida Universidad para no repetir lo mismo que las rutas anteriores que operaron en Fomerrey 9 y 36 y no interferir tanto con las rutas de Transmetro. Como sector 4 tomamos la misma ruta normal de Paraje San José pasando por Acueducto, pero seguimos todo derecho por la Aurora y hacemos el mismo recorrido que la extinta ruta 316 Mirador Universidad, el cual bajaba por Almazán y Barragán. Y para acabar, como sector 5 tendríamos al Provileón por Acueducto y Universidad. Y bueno nenes, creo que ya me adelanté un poco a lo que pudiera ser la nueva entrega para, imaginemos rutas chingonas, jejejeje. Luego les hago un video para hablarles más a fondo de estos sectores imaginarios. Y bueno, Patus. Esto ha sido todo sobre la ruta 316. Aquí vimos como una ruta grande de microbuses terminó reduciéndose a un solo ramal seguro y un mini ramal que solo opera 2 veces al día.
Esperemos algún día esta ruta pueda crecer en varios ramales o, de perdido, cambiaran sus minibuses a unidades largas. Si te gustó mi video, no olvides regalarme un me gusta. Si no te gustó, pues gracias como quiera por ver mi video. Si gustas apoyar este proyecto, me puedes regalar un super gracias en los vídeos ya publicados o un super sticker en los estrenos. Queremos saber tu opinión, escríbela en los comentarios. Suscríbete a mi canal y recomiéndame con tus compas. Sígueme en Facebook para estar en contacto. Muy seguido publico notas frescas del transporte público. Ya puedes ver mis álbumes de fotos de rutas que ya no existen, rutas que hoy existen y rutas que pudieran existir. Cada foto contiene un link para que puedas contemplar su recorrido. Se despide tu compita, el andariego. Hasta la vista, papus y mangus.